El Palacio de Bellas Artes. El terreno elegido para construir el nuevo Teatro Nacional era el centro de la vida de la capital, demarcado por las calles de Mirador, ahora Ángela Peralta, y Santa Isabel, eje central, Mariscana Hidalgo y Puente de San Francisco Juárez. Desde el siglo XVII hasta la segunda mitad del XIX, el terreno estuvo ocupado por el convento de Santa Isabel. Dicho recinto fue clausurado por las leyes de reforma y se dio ese espacio a una fábrica de sedas. Más tarde, el lugar fue utilizado como vivienda de tipo de vecindad, dividida por el llamado Callejón de Santa Isabel, que llegaba directamente a la Alameda Central. Debido a los hundimientos entre 1676 y 1681, se edificó una nueva iglesia, en esta ocasión patrocinada por Diego del Castillo. Cambiará definitivamente sus funciones tras la salida de las monjas en 1861 y la venta del inmueble. Dicho templo, que se localizaba en lo que hoy es la portada oriente del palacio y parte de la plaza, fue convertida en bodega y fábrica de seda. Por su parte, el convento, una vez fraccionado, sirvió como casa de vecindad durante el resto del siglo XIX. Una de sus secciones estaban separadas por el callejón llamado Santa Isabel, que desembocaba en la Alameda. El famoso italiano arquitecto Adamo Boro fue el personaje designado para llevar a cabo el proyecto del Gran Teatro Nacional. Nacido en Ferrara en 1863, Bore obtuvo el título de ingeniero civil en 1887. También fue destacada su participación en la construcción del Palacio de Correos 1902-1907 y en los arreglos hechos al Palacio Nacional. La primera piedra del teatro se colocó el 2 de abril de 1904, pero el avance de la obra fue muy lento y los trabajos se interrumpieron 9 años a causa del movimiento revolucionario. El costo calculado inicialmente aumentó mucho debido a todas estas situaciones. Incluso se presupuestaron 4 millones de pesos y se fijó un plazo de 4 años para la construcción. Boari volvió a Italia para 1916, tras concluir únicamente el exterior del edificio, pero se mantuvo una estrecha comunicación con quienes continuaron el proyecto, inclusive enviando los planos a los encargados. El arquitecto murió en febrero de 1928 sin haber visto concluida la obra. El nuevo Teatro Nacional estaba concebido para ser uno de los mayores del mundo y estar a la altura de los foros más importantes como la Ópera de París. Sin embargo, el proyecto se vio retrasado por el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, por lo que este sueño ecléctico construido en mármol de Carrara solo quedó en el exterior y en magnífico telón de cristal diseñado por la prestigiosa marca Tiffany, que sirve de fondo a la presentación de diversas orquestas nacionales e internacionales que ahí se presentan. La propuesta del edificio presentado por Boari incluía una plaza rodeada de jardines, con un kiosco que ligara estos a la Alameda Central. Boari se inclinó por el naciente estilo Art Nouveau, teniendo como paradigma el Teatro de la Ópera de París. Un uso de materia prima novedoso fue el acero en la estructura, revestida de mármol, y propuso ocupar esculturas como parte de la ornamentación externa que ayudara a resaltar y dar énfasis a la construcción. El arquitecto cuidó hasta el más pequeño detalle en el último momento en lo que elaboró. En 1616, lo que se vio reflejado en el trabajo cercano hecho con los escultores que hicieron posible la ornamentación del edificio en 1907 y 1912. Entre sus colaboradores encontramos a Leonardo Vistifoli, quien se encargó del tímpano de la fachada principal con una pieza llamada La Armonía. También se realizó nuevos tableros de los querubines bajo un relieve llamado El Juego del Amor. Hizo 2 grupos para los rampantes del arco, uno de la inspiración y otro de la música, las cuales miden 6.15 metros. Estos Pegasos bajo el escultor Querol y los mascarones de caballero águila, de Guillermo Fiorenzo. El edificio se engalana con las esculturas de diferentes artistas. Todos los temas tienen un significado importante para el Palacio de la Cultura de México y para la constante casi todas las obras
es representación la figura femenina. Es importante mencionar la maravillosa herrería de Alessandro Moscotelli, que fue traída desde Italia y que el artista mexicano Luis Romero Soto complementó en 1932. Hoy en día el Palacio de Bellas Artes es considerado uno de los teatros más importantes y más grandes del mundo. Cuenta con todos sus servicios, con visitas guiadas, restaurante, tienda de discos, librería y estacionamiento, además de un amplio gama de espectáculos como presentaciones artísticas de calidad internacional. Pero esto no fue posible hasta 1931, cuando el país hubo alcanzado una estabilidad social y económica importante después de los altibajos revolucionarios, que la construcción del Palacio de Bellas Artes fue retomada, esta vez por el proyecto quedó bajo el mando del prolífico y arquitecto mexicano Federico Mariscal. 3 años después, el 29 de septiembre de 1934, el palacio fue inaugurado por la obra teatral La verdadera sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Sin embargo, no es sino hasta 1932, con el apoyo del secretario de Hacienda Alberto J. Pani, que la obra fue revitalizada con las instrucciones precisas para concebir el edificio, haciendo de una institución nacional de carácter artístico que debía albergar museos. De ahí que por primera vez en 30 años se cambiara el nombre del edificio de Teatro Nacional a Palacio de Bellas Artes, debido a la fuerte inversión que se requería para acabar el recinto. Esto debía responder a una necesidad social y de ser de una utilidad pública. Así, el Palacio de Bellas Artes fue concluido por el arquitecto Mariscal el 10 de marzo de 1934. Desde que fue concebido el Palacio de Bellas Artes se pensó que convergieran y albergaran en un museo la cultura nacional y la extranjera. Y para 1948, por decreto de Miguel Alemán, se convirtió también en el Museo Nacional de las Artes Plásticas. Un año antes, en el 47, se hicieron modificaciones y adaptaciones necesarias para el edificio, y que también fueron sede del Instituto Nacional de Bellas Artes. Un gran espacio vestibular de triple cúpula se ofrece en la entrada del edificio. Desde ahí podemos apreciar 3 niveles del recinto que están comunicados por una gran escalinata de granito negro, en cuyo primer descanso se encuentra la entrada principal del teatro. Los muros y pisos y columnas se revistieron de los mármoles mexicanos de varios colores. La decoración principal de la sala interior fue encargada de la casa Dercat Brand de París. Ahí se intercalan elementos típicamente mexicanos, máscaras de mono, coyote y caballo, águilas y algunos arcos con el estilo Art Deco. Para el escenario se construyeron un telón de mosaico sobre láminas de acero de manera compuestas de seguridad. El diseño es impresionante. La villa del Valle de México, enmarcado por los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl, estuvo a cargo del pintor Gerardo Murillo, el doctorado, y fue reutilizado por la Casa Tiffany de Nueva York. Más de 1 millón de cristales opalenses se utilizaron para esta elaboración, que duró por lo menos 2 años. El telón tiene 32 centímetros de espesor y mide 14 centímetros de ancho, con 12.5 metros de altura y pesa 22 toneladas. El techo de la sala del espectáculo fue diseñado y elaborado en Budapest por Hetman Marot. Es bellísimo para la forma multicolor de cristal que representa a Apolo rodeado por las musas. Las obras terminaron en 1919 y también Mariotti, el creador del mosaico del mural del Arco del Porcenio, en el que se describe la evolución del arte teatral. Los murales del nacimiento de la nacionalidad y México de hoy, de Rufino Tamayo, embellecen los muros laterales del primer piso. En este nivel se encuentran las salas de Manuel M. Ponce, Adamo Boari y funciones de la música de cámara y representaciones literarias, además de la sala nacional e internacional dedicada a las exposiciones. La fachada principal también divide en 3 cuerpos. En la central se destaca el magnífico pórtico en columna de mármol de Carrara. En la parte superior se halla un gran tímpano, en el que destaca el conjunto escultórico del italiano Leonardo Bistoffelli, 1859-1933, y con una figura central femenina que representa la armonía, rodada de los estados del alma, la música, dolor, ira, alegría, paz y amor. A este conjunto se marcaba una archivoleta de querubines y finalizada con las esculturas de la música a la izquierda y la inspiración a la derecha. También este personaje
nos da una composición de varios aspectos destacados, entre ellos los remates ondulantes que concretan la idea de Boari, de diseñar las líneas de una bocanada de humo. Esta concepción inmersa en el Art Nouveau se observó con la préloga que estuvo a un costado del teatro, dentro de la Alameda que albergó a un mercado de flores y una librería de cristal hasta 1973. Flanqueando el pórtico que se encuentran las esculturas de la juventud y de la edad viril de André Allard. Otras esculturas que se colocaron en los espacios laterales fueron las destinadas al Palacio Legislativo, como la de La Paz, de Paul Gascac, y la verdad de Honoré Marquez. Entre todas estas figuras femeninas se destaca estos detalles escultóricos que otorgan interés al conjunto, como las máscaras de mono, coyote y caballero, como había dicho anterior, los mascarones representados en las estaciones del año y los originales capiteles del pórtico. Entre otros detalles decorativos valiosos hay que señalar la herrería, diseñada por Alessandro Mascotelli, traída de Italia. Los cubos que rematan el escenario, Boari proyectó 4 Pegasos, que realizados por el catalán Augusto Querón en Madrid 1909. Su volátil figura los llevó a un tiempo determinado al Zócalo, pero realizaron como nuevos pedestales al frente del palacio para enmarcar la cuadrícula de la plaza. En este también colocaron los recientes unas fuertes curvilíneas y jardineras. A lo largo de este breve recorrido de la historia del edificio, podemos reconocer que Adamo Boari pudo constatar la transformación de este artista, que respondió al vertiginoso momento histórico que le tocó vivir, tanto en Europa como en la Primera Guerra Mundial, como en México revolucionario, que en un momento lo orilló a dejar nuestro país y que posteriormente lo llevó a modificar los planes que tenía para él y para ser considerado su obra como máxima, el Teatro Nacional. Era a través del cine de Boari que pretendía incorporar que el edificio al nuevo discurso social, político y cultural, pero sobre todo de vanguardia tecnológica, que consideraba y que merecía una obra de tal envergadura, que Boari seguía siendo el arquitecto pasatista, en el que el quehacer formal puede constatarse en el nuevo proyecto que se presentó para el edificio de la Sociedad de las Naciones en 1926. Incluso puede reafirmarse observando en su último trabajo para la ciudad de Ferrara, el depósito de agua que proyecta poco antes de morir para 1928 y que, como todas sus demás obras posteriores al teatro, jamás llegó a construir. Sin embargo, el proyecto de transformación del Teatro Nacional hacía que reflejara a México una personalidad visionaria que muestra la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias del país y del mundo, con lo cual considero que en este video podemos resaltar que Adamo Boari vislumbró y promovió la transformación del Teatro Nacional porfirista hasta un edificio con una función social más incluyente, lo que también nos permite afirmar que el arquitecto Adamo Boari no fue y no debería seguirse considerado uno de los representantes del régimen porfirista que se quedaron en el pasado y que no fueron capaces de transformarse junto al país. Su obra se detuvo. La presentación de la difusión del proyecto de Boari en 1927, la causa de la reactivación de las obras de la construcción en 28, lo podemos ver en el álbum histórico del Palacio de Bellas Artes. En 1928 se autorizó a iniciativa del ingeniero Eduardo Ay, subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, una suscripción pública para dar fin al Teatro Nacional, sin lujos, habiéndose integrado un comité con el que formaron parte los propios ingenieros. El propio ingeniero Ay, sustituido después por don José Gómez Ugarte, director del Teatro Metropolitano El Universal, son el ingeniero
Ay y el director del Universal, quienes conocían el proyecto de Boari. Son ellos quienes recibieron las propuestas en 1927 y el Universal, que es el diario de circulación nacional, quien particularmente lo promueve. Por ello, no es de extrañar que no exista referencia del último proyecto de Boari en el álbum histórico del Palacio Nacional de Bellas Artes de Alberto Pani y Federico Mariscal, siendo que incluyen la noticia sobre la reactivación de las obras en 28, lo cual plantea un nuevo eje de estudio. Surgen varias preguntas. ¿Pudiera haber sido el proyecto Cine México un antecedente de lo que terminaría siendo el Palacio de Bellas Artes? De modo teórico podemos señalar que sí, finalmente auguraba la transformación del Teatro Nacional, pero ¿por qué no es mencionado en el álbum histórico? Alberto J. Pani y Federico Mariscal conocieron el proyecto. Alberto Pani fue director de obras encargado de llevar a fin la construcción del Palacio de Bellas Artes en 34. Sin embargo, tal como se puede constatar en varios momentos de sus apuntes autobiográficos, el edificio nunca tuvo el agrado nunca fue de su agrado, refiriéndose a él como un detestable gusto, una arquitectura papier machejacuda en mármol de Carrara. Colosal edificio ostentado y de mal gusto. Incluso también se lamenta la manera reiterada en que ha sido el Teatro Nacional y no el Palacio Legislativo de Bernal la obra que pudo llevarse el término de dos grandes edificios que dejó incluso el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Alcanzaría el desagrado que sentía por el edificio su artífice? Una cosa cierta es que en sus apuntes, a pesar de referirse a distintos momentos del Teatro Nacional, solo en una ocasión menciona a Adamo Boari, incluso cuando se refiere al concurso de construcción del Palacio Legislativo, en el que Boari participa y que obtiene en teoría que debió ser el primer premio, pero no lo señala. También hay que mencionar que Alberto Pani ocuparía la Dirección General de Obras Públicas en 1912, en el año en que se reforma el contrato de Boari, Alberto Pani se adjudica el álbum histórico del Palacio de Bellas Artes y la iniciativa para modernizar el edificio, reducir su costo y obtener su mejor utilización. Evidentemente, el silencio que guarda sobre el proyecto Cinema México de Adamo Boari no es gratuito. Aquí un pequeño esbozo sobre el Palacio de Bellas Artes.